Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 30, mes 6, Segunda de Reyes, capítulo 17. Se trata de un pasaje clave en la historia de la redención. Se nos cuenta la caída del reino del norte, que es conocido también como Israel, y es la contraparte del reino del sur, conocido como Judá. Esta división, recordemos, ocurrió con el hijo de Salomón llamado Roboam, cuando él decretó no rebajar la carga impositiva que había sobre el pueblo de Israel, cuando era un reino unificado. Por tanto, las 10 tribus del norte se separaron de Judá. Este reino del norte, a partir de su primer rey, que se llamó Jeroboam, nunca pudo caracterizarse por la obediencia al Señor, sino que todos sus reyes fueron líderes impíos, quienes además adoraron dioses falsos, y no conformes con ellos, también hicieron pecar a su pueblo. Recordemos que en el pacto con David, el Señor había unido de manera indisoluble la espiritualidad del rey con la espiritualidad de su pueblo. Por tanto, el rey representaba espiritualmente a su pueblo ante Dios, de manera que, como anduviera el rey, iba a andar el pueblo. Así termina esta serie de reyes perversos en el norte con Oseas, que no se debe confundir con el profeta del mismo nombre, y este rey hizo lo malo contra el Señor. Para juzgar a Israel, el Señor esta vez envió a Salmanasar, un rey del pueblo de los asirios. Esta nación se destacaba por ser extremadamente brutal y violenta. Tenía unas tácticas de guerra inhumanas, además de hacer muchas abominaciones. Los israelitas fueron exiliados y dispersados por los asirios, ya que tenían una táctica que consistía en invadir la zona, exiliar a sus habitantes y ubicar a sus propios colonos allí. El texto más adelante nos explica por qué ocurrió esto, y la principal causa fue por la idolatría del pueblo de Israel, por las abominaciones que cometieron. Dice el versículo 9, hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Cayeron en los mismos pecados de los pueblos paganos que el Señor había expulsado antes, justamente para que Israel habitara allí y fuera su nación especial, santa y apartada. Pero ellos finalmente se terminaron desviando de la misma manera que los pueblos cananeos antes que ellos. El Señor no los había dejado sin palabra. Además de haberles dado la ley, los amonestó con profetas que los exhortaron al arrepentimiento y los llamaban a ser fieles al pacto. En el versículo 13 nos da una descripción resumida, pero muy precisa, de lo que significaba el ministerio de los profetas. Eran hombres enviados por Dios para llamar a su pueblo a volverse al pacto y ser fieles a él. Mientras Dios los amonestó y llamó de continuo, ellos no obedecieron, sino que se endurecieron y desecharon su palabra. Incluso hicieron pasar a sus hijos por fuego, una acción que fue extremadamente abominable delante del Señor, quien por tanto juzgó a Israel, y ese juicio implicaba desecharlos como nación, y esto también nos muestra que el Señor había escogido al pueblo de Judá, y que a través de este reino del sur traería al Mesías, hijo de Abraham, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Así, nuevamente, vemos cómo la Biblia se estructura en torno a pactos, y son estos mismos los que nos van marcando el desarrollo de la historia de la redención. También el escoger a Israel como pueblo tenía un fin específico, y era traer a través de ellos al Mesías. Entonces, como éste no vendría a través de las otras tribus de Israel, desechó a estas últimas, las que se terminaron confundiendo con los pueblos paganos de sus alrededores. Es esencial entender este capítulo, porque acá surge la división entre los judíos y los samaritanos. Estos últimos, aunque descienden de Israel, están mezclados con los pueblos que los asirios reubicaron en la zona. Con eso perdieron la distinción pactual de ser descendientes de Abraham, pero no solo se mezclaron en cuanto a la descendencia, sino también adoptaron sus dioses, iniciando un culto sincrético, es decir, que mezcla elementos de una religión y otra. Por consiguiente, mezclaron la religión de Jehová con la de sus dioses paganos, y desde luego no pueden hacer esto y seguir siendo adoradores del verdadero Dios, porque si agregamos cualquier cosa al Señor que sea ajena a Él, ya estamos adorando a otro Dios. Y así fue como surgió el pueblo y la religión samaritana. En el futuro, ellos serían enemigos de los judíos, e incluso intentarían impedir la reconstrucción de Jerusalén cuando retornaron los cautivos del exilio en Babilonia. Capítulo 18. En los versículos 1 al 8 leemos sobre el reinado de Ezequías, quien, a pesar de haber sido hijo de Acaz, un rey en extremo impío, fue un monarca que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Luchó contra la idolatría e incluso hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el libro de Números, que como podemos ver se había vuelto un objeto de idolatría. Así, Ezequías reinó confiando y creyendo en el Señor, haciendo que su pueblo fuera fiel a Dios. Desde el versículo 9 se produce de esa forma un contraste entre Israel y Judá. En el pueblo de Judá conservaron la adoración al Señor, a pesar de haber estado en peligro con el reinado de Acaz. El versículo 12 nos habla de cómo el pacto fue quebrantado. Esa era una característica de la ley del antiguo pacto. Podía ser quebrantada, cosa que no ocurre con el nuevo pacto, ya que todos los que son parte de este nuevo pacto conocerán al Señor. Salmo 148. Se exhorta a toda la creación a adorar al Señor, desde los seres celestiales y el ejército del cielo, pasando por los elementos y los astros, los animales de la tierra y mar, los montes y árboles, hasta los seres humanos, tanto los reyes como la gente común. Desde
Desde los niños hasta los ancianos, absolutamente todos debemos adorar a Dios. En esto hay algo muy notable en el versículo 3. Dice: alabadle sol y luna, también los cielos y las estrellas. Esto es digno de destacar porque los pueblos paganos creían que el sol, la luna e incluso las estrellas eran dioses, pero acá nos dice que todo esto está sometido al Señor. No son dioses sino cosas creadas que sirven a Dios. Por tanto, es Dios quien merece toda alabanza. Se refuerza la alabanza a Dios con argumentos. Debemos alabarlo primero porque Él es el creador y puso una ley a la creación para que no sea quebrantada. Por eso la ciencia nace en el marco del cristianismo, puesto que los primeros científicos eran personas creyentes, no ateas, quienes entendían que la creación estaba sometida a leyes que el Señor había hecho. Segundo, porque solo su nombre es enaltecido, solo su gloria llena los cielos y la tierra, de modo que no hay nadie que siquiera se pueda comparar al Señor y no se puede dar a otra cosa o persona la gloria que se debe únicamente a Dios. Y tercero, esta gloria del Señor se manifiesta en su pueblo. Por eso hay una orden especial a los santos de alabar a Dios. No dejemos de hacer esto porque además es lo que nos distingue como pueblo de Dios, es decir, el hecho de que nosotros adoramos al Dios verdadero por medio de Cristo y en el Espíritu. Proverbios capítulo 18, versículos 6 y 7, nos habla de los labios del necio, de cómo se caracteriza por su hablar. Sus palabras traen contienda. Esa es una de las cosas que el Señor aborrece. Según lo dicho en el capítulo 6 de este mismo libro, Dios abomina a los que traen discordia entre hermanos. También llama a los azotes, es decir, el necio va a sufrir las consecuencias de sus dichos insensatos. Por eso dice también que la boca del necio es quebrantamiento para él, porque le causa aflicción y dolor, y sus palabras son lazo para su alma. Él mismo se ata con las palabras que dice. Roguemos al Señor para poder expresarnos sabia y prudentemente. Hechos capítulo 20. En los versículos 1 al 6 comienza con el apóstol Pablo viajando a Macedonia después del alboroto que había ocurrido con Diana de los Efesios. Pablo exhorta a sus hermanos y los anima, pero además llama la atención que los abraza. Es importante recalcar este afecto que el apóstol expresó sobre ellos. El amor hacia los hermanos es de tener en cuenta con respecto a aquel quien lidera a otros en el Señor. Ese mismo amor fraternal lo llevó a confirmar a los hermanos exhortándolos con muchas palabras. Desde el versículo 7, el apóstol pasa por una ciudad llamada Troas. Este texto provee una nueva evidencia de que los discípulos se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo. Este día sería llamado por los primeros cristianos como el Día del Señor, según Apocalipsis 1:10, porque en él se celebra que Cristo resucitó. Notemos además que el apóstol Pablo predicó por bastantes horas. Se nos dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Esto es algo que se considera un mal en nuestros días. Incluso muchos invocan teorías psicológicas para señalar que las predicaciones no deben durar más de 20 minutos, pero el apóstol sabía que aquellos que nacen de nuevo tendrán hambre de la palabra y no despreciarán los mensajes extensos si ellos están empapados de la Escritura. En medio de este largo mensaje, un joven llamado Eutico se rindió ante el sueño, algo que es muy común en las predicaciones, ante lo cual cayó desde un tercer piso y murió. Este lamentable hecho que ocurrió en medio de un culto fue usado por el Señor para demostrar su poder a través de Pablo, quien resucitó a Eutico. Así, el ministerio de la palabra es respaldado por las señales que el Señor ejecuta por medio de los apóstoles, evidenciando que son instrumentos usados por el Señor. Después de este milagro, Pablo siguió predicando hasta el alba. Podemos suponer que predicó desde el atardecer hasta la medianoche, y luego, después de esta situación en la que resucitó a Eutico, predicó toda la madrugada hasta el amanecer. Eso fue realmente una predicación extensa, pero tiene que haber sido de mucha edificación, sobre todo luego de lo que ocurrió con este joven. Desde el versículo 13, Pablo llega a Mileto, desde donde mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos, porque él ya sabía por el Espíritu que sería apresado en Jerusalén, que le esperaban tribulaciones y persecuciones. Un detalle importante a considerar aquí es que a los líderes de la iglesia de Éfeso se les llamaba ancianos en el versículo 17, pero también a los mismos se les llama obispos en el versículo 28 y también pastores en ese mismo pasaje, ya que se les exhorta a apacentar la iglesia del Señor, y esa labor de apacentar es típicamente pastoral. En consecuencia, los tres términos se aplican a la misma persona y son intercambiables: anciano, obispo y pastor, recordando también que anciano en griego corresponde a la palabra presbítero. Por tanto, estos cuatro términos se aplican al mismo grupo de personas que pastorean la iglesia y se usan de forma intercambiable. Después, el apóstol Pablo describe su ministerio como principalmente la exhortación de la palabra y de todo el consejo de Dios. Esto implica llamar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, como vemos en los versículos 21 y 27. Eso es fundamental porque describe la labor del ministerio de la palabra, que debe ser predicar toda la Escritura y predicarla con fidelidad. El apóstol en esta labor no estimó preciosa su vida, sino que lo único que tuvo en mente fue terminar su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, haciendo eso, él se considera limpio de la sangre de todos, y así nos marca la pauta quienes pastoreamos la iglesia, que debemos entregarnos a la labor de predicar con fidelidad la palabra del Señor, no estimando preciosa nuestra vida para nosotros mismos. También advierte a la iglesia que de entre ellos iban a surgir lobos rapaces, que arrastrarían el rebaño tras ellos. Por tanto, debemos siempre velar, por supuesto no sospechando de una manera malsana de nuestros hermanos, pero sí estando alertas, porque no solo desde fuera entran lobos rapaces, sino que de nosotros mismos pueden levantarse quienes no aman al Señor y vienen a destruir el rebaño. Por lo mismo, no solo los pastores, sino toda la iglesia deben velar
velar por la sanidad de la predicación, el liderazgo y la doctrina. Pero ¿a quién los encomienda Pablo? Los encomienda al Señor, sabiendo que la iglesia le pertenece a Él, por tanto es el Señor y únicamente Él quien puede edificar y cuidar a su iglesia. También debemos recordar la labor de la iglesia de preocuparse de los necesitados en medio de ella, teniendo presente, como dijo el Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Por tanto, tengamos en cuenta todas esas cosas y recordemos que Dios es el dueño de la iglesia, que ella fue comprada y lavada por la sangre de Cristo, y es Él quien únicamente debe ser honrado y glorificado.